Mis jóvenes, nuevamente, buenas tardes. Iniciamos nuestra semana 9, hablando esta vez de el valor que tienen los bienes, los servicios en los mercados. Como quiera que se le da mayor énfasis al estudio de las economías de mercado, las denominadas economías capitalistas, y sabemos que dentro de ellas, para su funcionamiento, que es a través de los mercados, tiene que establecerse todo un sistema de precios. Pues ese sistema de precios es lo que determina los intercambios, porque cuando productor y consumidor se ponen de acuerdo para que ese intercambio se concrete, es precisamente porque ya acordaron a qué precio se va a intercambiar ese bien, o quizás un servicio. De tal manera que en los países, a través de todo un sistema de precios, se garantiza el intercambio a través de los mercados. En cada país hay una unidad monetaria que caracteriza a dicho país y que en sus mercados el uso de esa unidad monetaria es algo evidente, es algo que va a primar con relación a los intercambios en los mercados. En el caso concreto de nuestro país, como sabemos, nuestra unidad monetaria es el sol, de tal manera que el valor de las cosas cuando se expresan en nuestro mercado se hace en términos de soles, porque el sol es nuestra unidad monetaria y en esta unidad monetaria se van a expresar el valor de las cosas, es decir, sus precios. Por eso que cuando decimos que un kilo de fresas vale 5 soles, entonces 5 unidades monetarias expresados en nuestra unidad monetaria es el valor de esta fruta en su mercado. Cuando nos dicen que el pasaje en el transporte público, el precio del transporte público es de 2 soles, también ahí se está reflejando el valor de este servicio en su mercado en una determinada cantidad de unidades monetarias en términos de una unidad que es el sol. Similar es para los demás países. En el caso de Brasil, tendríamos que hablar de reales porque esa es su moneda y las cosas ahí en los mercados se transan en función a esta unidad monetaria, el real. En el caso de Rusia sería el rublo, también los mercados funcionan determinando precios en esta moneda. También podríamos señalar el caso de Guatemala, que son los quetzales, es su unidad monetaria, y en sus mercados también se transan las cosas utilizando esta moneda. En general, las monedas expresan el valor de los bienes, de los servicios en cada uno de los mercados de los diferentes países. Sin embargo, hay que también indicar que a nivel internacional, en los mercados, los precios se suelen cotizar utilizando un pequeño número de monedas que van a servir para las transacciones en los mercados internacionales. Estas monedas no son de algún país que por sorteo haya ganado ese privilegio de que su moneda sea utilizada en los mercados internacionales. No. Las monedas que son de aceptación en las transacciones a nivel internacional expresan o detrás de ellas se tiene a las principales economías del mundo. Por su fuerte influencia, entonces, en la economía mundial, monedas como la de Estados Unidos pasan a ser parte de este privilegiado número de monedas que son empleadas en las transacciones en los mercados a nivel internacional. El dólar de Estados Unidos abarca cerca del 80% de las transacciones que se hacen en el mundo. Los precios en la mayor parte de los mercados en el mundo se negocian utilizando el dólar de Estados Unidos. Otra moneda importante desde el año 1999 pasó a ser el euro, porque así lo decidieron un grupo de 17 países europeos de dejar atrás sus propias monedas para pasar a hacer uso de una moneda única, a lo que ellos llamaron
el euro. Atrás quedaron monedas que antes cada uno de estos países utilizaba para sus transacciones en sus mercados, y algunas de esas monedas también se empleaban en los mercados internacionales. Era el caso del marco alemán, o el franco de la economía francesa, o la peseta de la economía española, o el florín de Holanda, etc. Entonces, dejaron atrás sus monedas originarias que también habían empleado por mucho tiempo, y acordaron tener una sola unidad monetaria, el euro, para sus transacciones en los mercados, para determinar los precios en estos mercados. Luego tenemos la libra esterlina. También es una moneda importante en cuanto a determinar precios en los mercados internacionales, sobre todo cuando se trata de establecer los precios de muchos instrumentos financieros, ¿no? La libra esterlina es otra importante moneda en las transacciones internacionales. Y la cuarta moneda que oficialmente también tiene una importante aceptación en el mundo es el yen de Japón. El yen de Japón también sirve, se emplea para definir una serie de precios, ya sea en el comercio o en el flujo de capitales. Y el yen de Japón se convierte en la cuarta moneda entre las más importantes del mundo. Bueno, aquí habría que al menos mencionar, porque así lo establece la evidencia empírica, la moneda de China, el yuan. No hay que dejar de mencionarla, porque si bien es cierto, los organismos internacionales no la aceptan como una moneda para definir precios en las transacciones en los mercados internacionales, en la práctica, la evidencia empírica señala que el yuan, moneda china, se va imponiendo en muchos mercados, sobre todo de la región asiática, ¿no? Entonces, también esta es la moneda ya de la segunda economía del mundo, la moneda de China. Entonces, estas son las monedas a través de las cuales se definen los precios en los mercados internacionales. El sol no puede llegar a ese nivel, no tiene esa connotación de ser una moneda de uso a nivel internacional, porque el Perú como economía es aún pequeña en el espectro de la economía mundial, ¿no? Ese es un requisito para que la moneda se imponga como una de las más importantes en el mundo, que la moneda al país que representa, la economía de dicho país, sea pues trascendente, ¿no?, en la economía mundial. Bueno, y nosotros, a decir verdad, todavía no estamos en ese escenario. Bien, justamente es lo que vamos a hacer hoy, hablar de las monedas que sirven para poder establecer el valor de las cosas en un determinado número de ellas, y eso es lo que vamos a definir como precio. El precio es el valor en unidades monetarias de los bienes, de los servicios en los diversos mercados. Así es como vamos a definir el precio, como el valor de los bienes y servicios en los diferentes mercados. Ahora, para poder establecer el precio, hay más de una teoría, hay más de una corriente de pensamiento económico, y aquí hemos elegido a dos de esos enfoques que establecen cómo se determina el precio en los mercados. Tenemos el caso de la teoría clásica. La teoría clásica plantea que el precio del bien o del servicio va a ser igual al costo de producción. Como sabemos y lo vimos en un tema anterior, esto hace referencia al costo total. El costo total, lo que algunos llaman precio de producción, está conformado por el costo fijo más el costo variable. Todo lo que el empresario, el productor, ha tenido que desembolsar para poder producir. Pero a eso que le costó producir una cantidad determinada de un bien, el productor, el empresario, deberá agregarle un excedente a lo que se va a llamar su ganancia. La ganancia es el excedente que el empresario espera obtener en el mercado. Esa ganancia puede ser
de un amplio margen o de un margen mínimo, dependiendo en qué condiciones el mercado se desarrolle. Si, por ejemplo, tomamos como elemento para definir ganancia en función al número de empresas en ese mercado, pues cuando hay muchas empresas en dicho mercado, el margen de ganancia que defina cada empresa va a ser pequeño por la misma competencia que se tiene. Pero cuando hay pocas empresas en ese mercado, cada uno de esos pocos productores tiene la posibilidad de establecer un mayor margen como ganancia. Y ahí definitivamente que esas ganancias, esos beneficios van a ser mayor. Entonces, la teoría clásica establece que el precio de lo que se transa en un mercado queda definido por sus costos de producción y ese margen que se llama ganancia. Por otro lado, tenemos el planteamiento de la teoría neoclásica, teoría que empieza a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Para los teóricos neoclásicos, el precio equivale a lo que le cuesta al empresario producir la última unidad que llevará al mercado. Vale decir que para la teoría neoclásica, el precio es igual al costo marginal. Recordemos que la teoría neoclásica, cuando utiliza el término marginal, se refiere a lo que se suma a lo que ya se tenía, lo que se agrega, lo que se adiciona, a lo que ya se tenía en este caso en el mercado. Entonces, si tenemos un productor que ya llevaba al mercado, digamos, 20 camisas y quiere llevar la camisa número 21, entonces, cuando él tenga que producir esa camisa número 21, va a tener que hacer un desembolso en dinero para poder fabricarla. Entonces, esta teoría neoclásica establece que el precio de esa última camisa que el productor va a generar y luego la venderá en el mercado, ¿no? Eso es lo que finalmente va a determinar como precio para dicha camisa en ese mercado. Y eso que desembolsó para producir esa última camisa vendría a ser su costo marginal. Por eso que esta teoría sostiene que el precio de todo producto debe ser igual al costo marginal que para ese productor ha significado, ¿no?, generar esa última unidad que va a llevar al mercado. Entonces, el precio dentro de la teoría neoclásica será lo que al empresario le costó producir la última camisa, producir el último pantalón, producir el último helado, producir el último vehículo, etcétera, etcétera. Ahora, si el empresario, de acuerdo a esta teoría, va a ir al mercado y va a vender, ¿no?, su producto dependiendo de cuánto le costó generar esa última unidad, entonces eso a su vez representa su ingreso. Pero como es un ingreso que viene de parte de la última unidad colocada en ese mercado, entonces también la teoría neoclásica sostiene que el precio es igual al costo marginal y también deberá ser igual al ingreso marginal, entendiendo que el ingreso marginal es el ingreso adicional que recibe el productor en el mercado por esa última unidad que llevó para vender. Por lo tanto, este es un concepto importante también dentro de la teoría neoclásica. Así es entonces como la teoría tanto clásica como neoclásica definen el precio de los bienes y servicios en los mercados. No son definitivamente las únicas teorías que han tratado estos temas sobre cómo definir el precio de los bienes, de los servicios, de las mercancías en los mercados. Ahora, vamos a pasar a ver otro aspecto del tema en donde, si bien es cierto, la semana pasada hablábamos de estructura de mercados y una que más resaltamos fue el modelo de mercado de competencia perfecta. Pues ahí habíamos indicado, por eso que ya hemos estudiado la demanda y la oferta, e inclusive indicábamos que cuando consumidor y productor se ponen de acuerdo, el precio al que van a intercambiar ese bien o servicio es un precio que le conviene a los dos. Por eso decíamos que ese precio era precio de equilibrio o precio de mercado, como también se le puede llamar. Pero eso cuando teníamos supuestos en que, por ejemplo,
el mercado de competencia considera que hay muchos productores, hay muchos consumidores. Entonces ahí una empresa que inclusive en competencia es pequeña, pues esa empresa pequeña no tiene la capacidad suficiente para imponer el precio en su mercado. No lo va a poder hacer. Porque si hoy queremos hablar de cómo en algunos mercados los precios pueden ajustarse a los requerimientos de un productor o de la autoridad, entonces queremos hablar de regulación de precios en algunos mercados. Pues esa regulación de precios puede venir por parte de algunas empresas que tienen cierto dominio sobre su mercado y que van a poder aplicar la discriminación de precios, o de las autoridades que de alguna manera han tenido pues información o tienen evidencia empírica de que en algunos mercados pues está muy lejos de que funcione la competencia perfecta, y más bien en esos mercados pueda que se estén perjudicando los consumidores o una buena parte de ellos, o que se estén perjudicando los productores. Entonces, cuando la autoridad determina que en ese mercado las cosas no van bien, ¿no? Puede actuar, puede ingresar y regular los precios a través de un control, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de regulación de precios, puede venir por parte de las empresas con cierto dominio sobre su mercado o de la autoridad, del gobierno, del Estado. Veamos entonces esta primera forma de regular precios en los mercados a través de la llamada discriminación de precios. La discriminación de precios, si bien es cierto, viene por parte de las empresas, no cualquier empresa discrimina precios. Solamente podrán discriminar precios aquellas empresas que ejerzan cierto dominio sobre ese mercado, o dicho mercado está altamente concentrado, dándole a esas pocas empresas o a esa única empresa la posibilidad de que tenga ciertas ventajas para poder imponer el precio que lo considere más conveniente. Entonces, por eso es que hablamos de una discriminación de precios de 3 grados, ¿no? Primero, segundo y tercero. Ahora, este primer caso de discriminación de precios, a lo que la teoría llama de primer grado, eso bien complicado que se dé en la realidad. La discriminación de precios de primer grado es solamente una cuestión teórica, es un modelo teórico que nos va a ayudar a comprender mercados que sí se pueden presentar en la realidad, pero que se replique tal cual lo plantea el propio modelo o la misma teoría económica, no se va a dar. Porque imagínense, pues, para que haya por parte de una empresa una discriminación de precios de primer grado, es como si, por ejemplo, nos imagináramos que tenemos a Movistar o de repente a Claro, que son empresas dominantes en sus mercados, tienen concentración sobre su mercado, y para que Claro o Movistar hagan discriminación de precios de primer grado, una de las primeras cosas que deberían tener es una información total, una información completa, sobre todo de sus consumidores del servicio que brindan, que es telecomunicaciones. Y eso es imposible. ¿Y por qué? Porque para que ellos hagan discriminación de precios de primer grado, deberían conocer exactamente cuánto es el ingreso, cuál es el ingreso que percibe cada uno de los consumidores o consumidoras de los servicios que brindan estas empresas. ¿Y para qué? Para que la empresa sepa exactamente de cada uno de sus consumidores, de cada uno de sus clientes, cuánto es lo que gana, cuánto le queda como excedente como consumidor, y en función a eso cobrarle el máximo de precios que puede pagar ese consumidor en función a sus ingresos. Y así hacerlo con cada uno de los millones de consumidores que tienen estas empresas en sus mercados, puede ser usuario de los servicios de telecomunicaciones. Y eso es imposible. Por eso, repito, la discriminación de precios de primer grado queda pues para, en teoría, en los modelos que se desarrollan por parte de los investigadores, podamos acercarnos a una realidad, ¿ya? Pero no se va a dar
en el mundo real este tipo de discriminación. Lo que sí puede hacer Movistar, Claro, Enel, Sedapal, Luz del Sur y otras empresas con dominio sobre su mercado es una discriminación de precios de segundo grado. Eso es lo que sí puede hacer. Por eso Movistar o Claro, ellos previo trabajo de estudio de mercados, por ejemplo, han determinado que aquí en el Perú hay una elevada cantidad de personas, un elevado número de personas cuyos ingresos son casi a diario. Es lo que inclusive en esta crisis vemos, ¿no? Mucha gente señala, pues yo tengo que salir a trabajar, a mí no me beneficia en nada la cuarentena, porque yo vivo del día a día, ¿no? Esa es una expresión que se ha hecho muy popular cuando los periodistas, los reporteros entrevistan a las personas que están en la calle tratando de vender algo para poder llevar también algo a sus casas, en plena pandemia y en plena cuarentena, ¿no es cierto?, en pleno confinamiento. Entonces eso ya se sabe, hay estudios que determinan pues que hay una cantidad que bordea el 70% de personas que trabajan y lo hacen pues de manera informal y cuyos ingresos son, como ellos mismos dicen, ingresos del día a día, ¿no? Son diarios esos ingresos. Entonces, para ellos, empresas como las que mencioné de telecomunicaciones establecen una tarifa, lo que se llama el prepago, y ahí está haciendo una discriminación de segundo grado, cuando buscando esos clientes que van a ir haciendo las llamadas recargas en función a los ingresos que disponga. De repente un día hace una recarga de 3 soles, pasado 2 días tal vez ya puede haber mejorado su ingreso en esos 2 días y hace una recarga de 5 soles. Entonces, ¿no? Ese tipo de tarifas es para personas cuyos ingresos son bajo esa dinámica. Pero otro grupo de personas, sus ingresos son todo fin de mes, ¿no? Cada fin de mes recibe su ingreso. Para ellos hay otro plan, para ellos hay otra tarifa, la tarifa del postpago, ¿no? Entonces, ahí, estas empresas están haciendo discriminación de precios de segundo grado, tomando en cuenta el ritmo al que las personas perciben sus ingresos, ¿no? Ahora, también tenemos el caso de las empresas de energía eléctrica. Igual, hacen discriminación de precios de segundo grado. Cuando Enel, Luz del Sur, nos hablan de 2 importantes tarifas que ellos aplican a los consumidores de energía eléctrica. Una tarifa es para las familias, a lo que ellos llaman tarifa residencial, y otra tarifa es para las empresas, a lo que ellos llaman tarifa comercial, ¿no? Ahí también están haciendo discriminación de precios de acuerdo al agente económico a quien están brindando el servicio. Y por supuesto que a las familias les cobran un poquito menos en cuanto a esas tarifas de lo que le cobran pues a una empresa, porque también entienden estas empresas que también lo son, saben cómo es el ritmo de ingresos tanto para una familia como para una empresa. En fin, hay varios casos de empresas que aplican discriminación de precios de segundo grado. También tenemos empresas que aplican discriminación de precios de tercer grado. Acá ya hay una mayor diversidad de casos, de ejemplos, porque en este caso las empresas van a segmentar el mercado en el que participan para tratar de obtener una mayor aceptación en función a una serie de aspectos que ellos van a elegir para poder discriminar los precios de lo que venden en los mercados. Y así pues tenemos empresas que pueden hacer una discriminación de precios en función al género de los consumidores, en función a los ingresos de los consumidores, en función a la ubicación geográfica de los consumidores, en función a las edades de los consumidores, etcétera, etcétera. Es el caso de las empresas que venden combustibles para los vehículos. No cuesta igual la gasolina en un grifo ubicado en Miraflores que en un grifo ubicado en alguna zona periférica de la ciudad, en un llamado distrito populoso, ¿no? Ahí el precio de los combustibles es diferente. Ahí se está aplicando una discriminación de precios por la ubicación geográfica del consumidor.
¿Mm? Como también discriminan precios, ¿no? Antes de la pandemia, cuando se podía ir a una sala de cine y ver una película, caramba, ahí también la misma película, la entrada no era igual. Si, por ejemplo, se veía esa película en el Jockey Plaza, en Larcomar, que verlo de repente una multisala en el Jirón de la Unión. ¿Ya? Entonces ahí también hay diferencia de precios, y a eso también se le conoce como discriminación de tercer grado. La película es igual, ¿no? Pero los precios para poderla ver va a depender de una serie de factores. También se discrimina precios cuando tiendas de prendas de vestir se especializan, que venden ropa, ¿no?, para niños, para niñas, y otras tiendas de prendas de vestir lo hacen, ¿no?, vendiendo ropa para personas adultas, ¿no? Eso es lo que se va a dar. ¿Ah? A ver, disculpen un ratito. Bueno, entonces, retomando, decíamos que sobre discriminación de precios de tercer grado, veíamos el caso de las tiendas para niños, para adultos. Igualmente, cuando uno va al estadio a ver un partido de fútbol, ahí también se aplica este concepto de discriminación de precios de tercer grado. Como ese local llamado estadio no cuesta igual ir a ver ese partido de fútbol en tribuna occidente que hacerlo en alguna tribuna popular, norte o sur. Las entradas difieren, ¿no?, en cuanto a su precio. Ahí se está aplicando este tipo de discriminación. ¿Ya? Bueno, hoy también nos dan una noticia triste, ¿no?, de que uno de los principales exponentes del teatro peruano, aún siendo argentino, Osvaldo Catone, no, tal vez ustedes que son jóvenes no lo identifican muy bien, pero es una persona que toda su vida lo ha dedicado a desarrollar el teatro aquí en nuestro país, ¿no? Hoy ha fallecido. Y también en el teatro, los directores, como lo fue Catone, muchas veces desarrollaban obras, y van a seguir seguramente haciéndolo, ¿no? Los directores de teatro desarrollan obras para niños y también desarrollan obras para adultos. Ahí también se está haciendo discriminación de precios por edades. En fin, la discriminación de precios de tercer grado es lo que de repente más podemos encontrar en muchos mercados. Ahora, vamos a ver la presencia del Estado. Vamos a ver la presencia de las autoridades en determinados mercados. ¿Cuándo debe de actuar la autoridad? Cuando tenga evidencia empírica de que en tal o cual mercado, caramba, hay un terrible problema o hasta un fuerte desequilibrio que puede ir acompañado de especulación, de acaparamiento, ¿no? En fin, esas cosas que distorsionan terriblemente algún mercado. Para eso están las autoridades, para poder actuar en el momento que sea necesario en esos mercados. En estos momentos, caramba, tenemos el caso del mercado de oxígeno, ¿no?, de la recarga de balones de oxígeno, como ahí ya se ve, ¿no?, claramente una exageración en la obtención de una ganancia por parte de algunos productores, algunos empresarios de este bien, que es pues el oxígeno, ¿no? Y así podríamos seguir mencionando otros casos, pero por ejemplo, vamos a ver en qué consiste el control de precio bajo el establecimiento de precios topes por parte de la autoridad. Un precio tope puede ser un precio máximo o también puede ser un precio mínimo. En el primer caso, el precio máximo, ¿cuándo se va a dar? Se va a dar cuando, partiendo del supuesto que estamos en un mercado de competencia, hay un precio de mercado. Hay un precio de mercado. Entonces, este precio de mercado se supone
le favorece tanto a los productores como a los consumidores, pero no es tanto así. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando hablamos de precio de mercado, precio de equilibrio, efectivamente, va a haber un grupo de esos consumidores que sí van a poder pagar dicho precio de mercado. Los que están aquí, pues, y todos los que están acá, inclusive los que están en este tramo de la demanda, porque no se olvide que esta es la función demanda, esta es la curva de demanda. Esto representa a los consumidores en un mercado, ¿correcto? Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas que pueden pagar tranquilamente el precio de equilibrio, el precio de mercado, y hay otras personas que inclusive les sobra dinero, ¿no? Eso es lo que llamamos excedente del consumidor. Son todos ellos los que están por acá, en este tramo de la función de demanda. Ellos pueden pagar por encima del precio del mercado. ¿Ya? Tranquilamente se llevan el producto, se llevan el bien a su casa y les sigue sobrando dinero. El problema está con los que se encuentran por debajo del precio de equilibrio. Los que están por debajo del precio de equilibrio, que también son consumidores, no pueden pagar el precio del mercado. Por más que quieran, no pueden acceder a ese bien. No les es posible. La principal razón son sus bajos ingresos. Entonces ahí viene la autoridad y si es que encuentra un mercado que está funcionando de esta manera, y si se trata de un mercado de un producto esencial, como son los alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces el gobierno, la autoridad va a intervenir para ejercer un control de precios, ¿correcto? Y ahí es donde la autoridad va a venir y va a decir, no, con este precio que el mercado está definiendo, hay mucha gente que se está quedando sin comprar el producto. Vamos a establecer un precio oficial, dice el gobierno, dice la autoridad. Vamos a establecer un precio por debajo del precio del mercado, del precio del equilibrio, para que más consumidores accedan a ese bien y también lo puedan consumir. Caramba. Era lo que, por ejemplo, prometía el señor Humala en el 2011 cuando buscaba que lo elijan como presidente. ¿Qué decía en su campaña? ¿No? Decía que si lo elegían, él iba, desde su gobierno, iba a tomar las medidas que sean necesarias para que el balón de gas se pueda vender en 12 soles, ¿no? En 12 soles. Cuando en ese momento el gas ya costaba aproximadamente 30 soles en el mercado, ¿no? Ese era el precio del mercado del balón de gas. Pero él prometía, como así son estos señores, en su campaña, diciendo que si lo elegían, el gas iba a costar 15 soles. Ese es el precio máximo que prometían para este mercado de balones de gas. Oiga, lo eligieron, fue presidente y nunca bajó el precio del gas, ¿no? Es característico, es característico de los que se llaman políticos, ¿no? En el país. Eso los caracteriza. Ahora, no es Humala el que está prometiendo un balón de gas en 15 soles, ¿no? Bueno, Humala decía 12 soles. Ahora es Acuña el que está prometiendo un balón de gas en 15 soles. Tampoco lo va a hacer. ¿Ah? Entonces, eso es lo que supuestamente, ¿no? Es un control de precios sobre un mercado donde la autoridad ingresa, ¿no? Procurando favorecer a los consumidores, ¿no? Un gobierno, una autoridad que lo haga, tiene que hacerlo de manera adecuada. Oiga, y ahorita, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el gobierno? ¿No? Viendo que hay mercados que se han tergiversado, no notoriamente, el mercado de medicamentos, el mercado de balones de oxígeno, ¿no? El mercado de servicios médicos. ¿Cuánto cuesta, caramba, ir a una clínica, ¿no? En esta crisis, en esta pandemia.
Hay gente que llora porque no puede pagar los 100.000, 150.000, 200.000 soles que le cobra esa clínica para que su familiar sea pues atendido. Bueno, esto funciona en el supuesto que tengamos buenas autoridades, ¿no? Pero claro, no todo tampoco es negativo, ¿no? Mis felicitaciones al esfuerzo de todas las personas que han estado directamente comprometidas en que ya llegaron pues a nuestro país el primer lote de vacunas, y con eso también es una clara demostración de que aquí, frente a este tipo de problemas como las pandemias, ¿no? Solamente aliados con la ciencia podemos combatirla. Así, ¿no? Qué bien que la ciencia se vaya abriendo paso para contener esta enfermedad. Y eso es lo que el mundo está haciendo, cogiéndose de la ciencia para combatir este virus. Y sí se va a lograr, sí se va a lograr, ¿no? Bueno, reitero, mis felicitaciones para todas las personas que han estado pues en todo esto, que no es nada sencillo tampoco, ¿ya? Ahora, vamos a ver el precio mínimo. El precio mínimo ya es un control de precios que el gobierno, la autoridad puede hacer en aquellos mercados donde el gobierno pueda tener evidencia de que acá más bien ya no son los consumidores, sino más bien los productores. Los productores. Y los gobiernos deben de actuar antes de que las cosas se vuelvan pues conflictos sociales. Porque aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a que el gobierno debería evaluar la situación de miles y miles de pequeños productores que muchas veces el mercado no les favorece cuando venden sus productos, cuando venden su papa, cuando venden el camote, cuando venden el arroz. Está demostrado que ahí el mercado les paga un precio muy, muy reducido, que muchas veces ni siquiera les permite recobrar sus costos de producción, y mucho menos para mejorar su nivel de vida, como familia, como personas que son. Caramba, ahí se tiene que evaluar la situación de estos productores, y las autoridades no tienen por qué esperar que le bloqueen la carretera central, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, para recién convocar a una mesa de diálogo, cuando se sabe muy bien que hay a veces situaciones en que el mercado le paga pues caramba 20, 30 céntimos a ese productor de papa por cada kilo que ha producido, o 30, 50 céntimos por cada kilo de arroz que producen los pequeños productores en todos los valles del norte del país. Ahí es donde se tiene que controlar sus precios, cuando se vea que en este caso los productores, los pequeños productores, no se están beneficiando en sus mercados, y son otros los que se están beneficiando. Entonces ahí tiene que venir, de repente el mercado le dice a ese productor de papa: mira, por tu kilo de papa te voy a pagar 40 céntimos el kilo. No, pues, entonces ahí tiene que la autoridad imponerse y decir: ¿cómo? A ese precio, esta persona, su situación va a ser de un mayor empobrecimiento. Para nada van a mejorar su nivel de vida. Entonces viene la autoridad y establece un precio mínimo, y el precio mínimo se caracteriza porque va a estar por encima del precio del mercado, por encima del precio de equilibrio. De repente viene la autoridad y dice: no, a todos aquellos que estén interesados en comprar papa a estos pequeños productores, le deberán pagar como mínimo, vamos a suponer, 90 céntimos. Así, ¿no? Entonces ya estableció el precio mínimo. Ese es el concepto de un precio mínimo, de procurar apoyar a aquellos productores que muchas veces en los mercados donde actúan, donde participan, pues esos mercados, como están a veces controlados por los grandes mayoristas, no termina el mercado imponiéndoles un precio que no les favorece. Y repito, las autoridades deben estar prestas para actuar en el momento que sea necesario, en el momento oportuno, y no esperar que estos productores le bloqueen la carretera central, la Panamericana, y después recién quieran actuar, quieran reaccionar. Hay que prever, pues, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a ver la distribución. La distribución es una etapa importante en el proceso económico y no es más que el reparto de la riqueza,
Ya lo habíamos adelantado, me parece, desde la primera clase, para diferenciarlo de la circulación, porque a veces se comete ese viejo error de creer que circulación y distribución es lo mismo. No, ya hemos dicho, circulación es la generación de los mercados, que hasta ahora lo seguimos estudiando, y la distribución es el reparto de la riqueza. Caramba, por ejemplo, en el 2019, porque todavía no tenemos data del año pasado, pero en el 2019 aquí en el Perú, la riqueza que generamos, es decir, el valor en los mercados de todos los bienes y servicios producidos en ese periodo, llegó a ser de aproximadamente 740.000 millones de soles. 740.000 millones de soles. Pues esa riqueza que generamos en el 2019 se repartió en ese mismo periodo. ¿Entre quiénes? Entre quienes generaron la riqueza. ¿Y quiénes generan la riqueza? Los propietarios de estos factores productivos. Los propietarios de los recursos naturales, que reciben sus rentas, los propietarios del trabajo, ¿no?, que reciben sus salarios, los propietarios del capital, que reciben sus intereses, los propietarios de las empresas, que reciben los beneficios, las ganancias, y el gobierno, que es el que gestiona el Estado y que también recauda los impuestos principalmente y que con eso está participando en el reparto de la riqueza. A todo eso le llamamos valor agregado. Eso es la distribución. Eso es repartir la riqueza. Ahora, cuando se reparte la riqueza, a cada uno de ellos, ¿no?, propietario de los recursos naturales, los trabajadores, los capitalistas, los empresarios y el gobierno, reciben rentas, reciben ingresos. Y teóricamente se dice que esos ingresos, los agentes económicos, sobre todo a las familias, una parte lo van a destinar al consumo y otra parte al ahorro. Una parte al consumo y otra parte al ahorro. Así es como se asignan las rentas, los ingresos que perciben principalmente las familias. Ahora, lo que se consume, pues definitivamente se hace eso, ¿no? Se consume. Y la mayoría de los bienes que se consumen, pues desaparecen. Sobre todo lo que son alimentos, bebidas, ya no está. Y más bien hay que reponer eso con nuevas actividades económicas, con un nuevo programa de producción, ¿cierto? Pero resulta que muchas familias, de los ingresos que disponen, les va a quedar un excedente. Y hemos dicho, ¿no?, hace sesiones atrás, de que aquí, por ejemplo, en el Perú, hay como 10 millones de familias, 2,5 millones aproximadamente, les sobra dinero. Cada mes les sobra dinero. Tienen excedentes. En otras palabras, les queda para que puedan ahorrar. Y estas familias, los que tienen posibilidad de ahorrar, esos excedentes, cuando los van acumulando en el tiempo, se convierte en riqueza. Esa es la riqueza. Lo que se ha ido acumulando periodo tras periodo y que en un momento determinado se evalúa y se determina a qué nivel de riqueza puede haber llegado tal o cual familia. Ahora, la riqueza, las familias pueden expresarlo de dos maneras. Lo pueden expresar en activos reales, ¿sí?, en activos reales, o también lo pueden expresar en activos financieros. La riqueza se expresa en uno de los dos o en ambos, ¿ya? La mayoría suele expresar su riqueza combinando cada proporción de estos dos activos. Sí, las familias por lo general su riqueza lo van a expresar en activos reales y también activos financieros. ¿Qué son los activos reales? Pues es el patrimonio de las familias. Un activo real y que represente parte de la riqueza de una familia puede ser su vivienda, que es propia, o su departamento, que también es propia de esa familia. Es un patrimonio de esa familia. O puede ser el vehículo que compró, ¿no? O tal vez tiene un local comercial, tiene terrenos, o a lo mejor un edificio, o hasta yates, como tienen algunas familias que concentran mayor riqueza que muchas otras. Esos son activos reales. Pero también las familias pueden acumular riqueza
en activos financieros. Lo más usual es ir y guardar parte de esa riqueza, por ejemplo, en el sistema financiero, a través de una cuenta tal vez en un banco, como depósito a plazo, o un depósito en cuenta corriente, o una sencilla cuenta de ahorros. También esos depósitos son forma de riqueza, como activos financieros que son. O quizás esa familia puede ir a la bolsa de valores y comprar acciones, comprar bonos, también será parte de su riqueza. O de repente compra cédulas hipotecarias, o una póliza de seguro en el mercado asegurador. Quien tenga una póliza de seguro de vida es parte de su riqueza. Todo eso, ¿no?, constituye riqueza hacia las familias. Y repito, esa riqueza es resultado de haber ido acumulando los excedentes mes a mes, periodo a periodo, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo también la distribución de la riqueza, ¿no?, la distribución de la renta no va a ser siempre satisfactoria, mucho menos en un sistema como en el que vivimos, donde se le atribuye una serie de situaciones, sobre todo a través de los mercados, que pues los mercados no necesariamente son los mejores asignadores de recursos, y en este caso muchos mercados no son los mejores asignadores de ingresos para las personas. Si no, no hubiéramos tenido la convulsión social que vimos a fines del año pasado, con familias que laboran en el mercado agroexportador, reclamando mejoras en sus ingresos. No estaríamos, pues, viendo que, según datos preliminares, ya no es el 74% de informalidad en nuestro país, sino el 80%. Indudablemente que esto se ha incrementado debido a la pandemia, la informalidad, donde vemos pues que también por una cuestión de una inadecuada distribución de los ingresos de la riqueza de los mercados, tenemos mucha gente en esa condición de informal, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay algunas razones del por qué se dan esas tremendas brechas sociales, no solamente en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Una de las razones es a la estructura productiva y tecnológica del país. Por eso le decía, ¿no? Economías, países que tienen el manejo, el control sobre la ciencia y la tecnología, son países que van a acumular más riqueza que otros. Y efectivamente, Europa, Estados Unidos, varios países del Asia tienen ese acceso mucho más viable, más fácil es tener en estos países el control sobre la ciencia y la tecnología, y pueden pues acumular más riqueza. Porque ya hemos demostrado que con ciencia y tecnología se es posible llevar a los mercados más bienes, más servicios y de mejores tecnologías, lo cual pues va a ir ampliando los mercados y por lo tanto los resultados van a ir siendo cada vez más favorables para ese tipo de países que disponen de estos elementos como la tecnología. Y de ahí pues reconocemos, ¿no?, que en el mundo hay países a quienes se les llama ricos y hay países a quienes también se les llama pues pobres, ¿no? Esa es una evidencia que todos los días lo podemos verificar. Es una realidad. La propiedad de los recursos también, ¿no? Caramba, hace unas semanas atrás comentábamos de los jeques árabes. Los jeques árabes son gente que tiene demasiado dinero acumulado, mucha riqueza. ¿Y por qué? Porque los países árabes tienen un recurso que es aún muy importante para esta sociedad capitalista. El capitalismo no va a dejar de quemar combustible como el petróleo hasta que no se termine el último barril de reserva que tengan, por ejemplo, los países árabes. Este mundo capitalista va a seguir quemando petróleo, ¿no? Y eso de que se va reduciendo el consumo de petróleo y se va optando por energías alternativas, no, es porque las reservas de petróleo se van agotando. Pero ¿quiénes han sido los principales beneficiados con este recurso durante décadas? Son pues los países árabes, los jeques árabes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen el control sobre ese recurso que es muy valioso todavía para esta economía basada pues en los mercados que son las economías capitalistas.
Y ahí pues seguramente usted vio este último fin de semana en algunos medios de comunicación cómo cuando el periodista que narraba este reportaje decía, ¿quién cree usted que es el futbolista más rico del mundo, no? Seguramente muchos le vino ahí a la memoria, pues, jugadores como Messi, Ronaldo, ¿no? No, el futbolista más rico del mundo es aquel que ya tiene la seguridad que cuando su padre se muera le va a dejar en su cuenta bancaria 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Hijo de un jeque árabe, ¿no? Y las enormes propiedades que tiene la familia. ¿Debido a qué? A que en este país ellos son propietarios del petróleo, pues. Son propietarios del petróleo. ¿Mm? La plusvalía, también, de acuerdo a la teoría socialista, señala que eso genera su obtención por parte del capitalista, una desigualdad en la distribución de la riqueza, sobre todo aquí en el capitalismo. La plusvalía, recordemos, es parte del valor que los obreros generan en el proceso productivo y que no se le paga. No es parte de su salario. El salario es una parte del valor que los obreros generan. La otra parte que no le retribuyen como salario se llama plusvalía, de acuerdo a la teoría socialista. Entonces los capitalistas se apropian de esta plusvalía y por supuesto esa plusvalía, que es dinero, lo van acumulando y con eso que acumulan, que ellos le llaman capital, ¿no? Van a ir ampliando sus fábricas, sus patrimonios, sus propiedades, van abriendo más negocios, van participando en más mercados y pues se van haciendo cada vez económicamente más fuertes. Y eso contribuye a promover pues las brechas sociales, las desigualdades en los países, ¿no? La ausencia de capital también, la ausencia de capital, como lo manifesté. Hay países que tienen mucho capital y hay países que no tienen tanto capital. Y eso también genera una marcada diferencia entre los niveles de producción y por lo tanto de generación de riqueza entre los países. Nosotros, el Perú es un país que quiere despegar para poder ir acumulando algo de capital, ¿no? Pero hay países que están en una situación más complicada que nosotros, tienen menos aún capital, por eso es que todavía están en el grupo de países pobres. Pero hay países que tienen abundante capital, ¿no? Y pues ahí también ellos son los que tienen la ventaja de llevarse la mayor parte de la riqueza. Y el capital expresado, como lo decíamos, el capital expresado en bienes, en activos reales o en recursos financieros. ¿Ah? Y por otro lado también tenemos una inadecuada política de redistributiva del Estado, de los gobiernos. Los gobiernos muchas veces no redistribuyen la riqueza porque, caramba, si es que el gobierno es consciente de que la distribución de la riqueza por parte del mercado no es la más adecuada, entonces para eso está el gobierno, para que con políticas públicas pueda redistribuir la riqueza. Y una manera de hacerlo es a través de estos conceptos como las subvenciones. Las subvenciones son trasladar recursos financieros desde la autoridad, desde los gobiernos, desde las autoridades, desde el Estado, hacia personas que pueden ser naturales o jurídicas que lo requieran y que cumplan con ciertos requisitos. Si no, tampoco no se otorga la subvención. Acá, por ejemplo, tengo algunos casos de subvenciones que promueve algunas entidades públicas como es el propio gobierno para que favorezcan a las empresas que cumplan con ciertos estándares con los que el Perú se ha comprometido al firmar acuerdos comerciales y que estos acuerdos son regulados por la Organización Mundial del Comercio. Empresas que se ajustan a estos acuerdos comerciales van a recibir subsidios para que produzcan aquí en nuestro país y le puedan vender a esos países con quienes tenemos esos convenios comerciales. Otra subvención podría ser el que a través del Ministerio de la Producción el gobierno viene promoviendo, este programa se llama Innovate Perú y que es para pequeñas y microempresas que propongan bienes totalmente innovadores en sus mercados. Otro es el caso del sector turismo, muy golpeado por la pandemia. A través del MINCETUR se viene convocando a las microempresas de este sector para que presenten sus proyectos de servicios en turismo innovadores. Y los
las mejores propuestas, los mejores proyectos que van a ser los primeros 40, van a recibir estas subvenciones que pueden ser 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 soles para que puedan financiar estas iniciativas empresariales. Y así podemos encontrar, ¿no? Hasta también en el sector educativo, el Ministerio de Educación tiene subvenciones para otorgarle a aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos para que puedan acceder, por ejemplo, a créditos educativos con una serie de facilidades, ¿ya? Pero la subvención, repito, quien la solicita tiene que aceptar las condiciones de quien la otorga y enmarcarse, porque también si no cumple con lo que se compromete, puede ser también recibir una sanción de ser procesado administrativamente en las instancias jurisdiccionales, ¿no? Ya eso pues es otra cosa, ¿no? De no cumplir con lo que uno a veces se compromete. Y los subsidios, como son por ejemplo los bonos, también son forma de redistribución de la riqueza y que aquí sí pues la persona recibe dinero directamente y no necesariamente a veces hay algunas personas que no cumplen con lo que es el fin de, en este caso, el bono. Se supone que el bono es para comprar alimentos. Alimentos. ¿Ustedes creen que todos han comprado alimentos con sus bonos? ¿O todos van a comprar alimentos con los bonos que van a seguir recibiendo? Ah, caramba. Entonces, ese es el subsidio. Es dinero, pero que a veces ya no hay ese control, ¿no?, por parte de la autoridad para que efectivamente el subsidio cumpla al 100% su finalidad. Y los programas sociales que también son formas de transferencia que van a apoyar sobre todo a familias, a personas de bajos ingresos. Y con esto termino mostrándoles el solucionario de las preguntas que vienen en su cuestionario. Bien, jóvenes, muchas gracias, muchas gracias. Que tengan buen día de lo que queda del día. No, gracias por su participación. Buenas tardes.